Bueno chicos, entonces en esta sesión vamos a discutir la función general del sistema tubular para la modificación del filtrado glomerular. Entonces, como podemos ver ahí proyectado, tenemos un esquema de nefrona que tiene un glomérulo que aporta la filtración. Eh, ya vimos los mecanismos que regulan el paso de sustancias desde el interior de los capilares hacia el interior del espacio urinario en la cápsula de Bowman. Entonces, las sustancias que están en la sangre se van a filtrar por un mecanismo de difusión. Eso quiere decir, es dependiente de concentraciones y de la permeabilidad de la membrana ante estos solutos. Recuerden que cuanto más pequeña la partícula y más catiónica la partícula, más probable es que se filtre. También vimos la relación entre el diámetro de las arteriolas aferentes y eferentes para permitir esta filtración. Si yo abro la arteriola aferente, pues entra más sangre y se filtra más líquido. Si cierro la arteriola aferente, pues entra menos sangre y se filtra menos líquido. El filtrado glomerular se produce a una tasa de 90 a 120 mililitros por minuto. Y todo ese líquido va a ingresar a la segunda parte de la nefrona, que es el sistema tubular. Entonces acá estaría representado el túbulo proximal, el asa de Ende, el túbulo distal y el sistema colector. Luego estaremos repasando la función de cada uno de los segmentos del túbulo renal. Ahora lo que nos interesa es ver cómo la depuración renal de una sustancia va a estar afectada por los procesos que llamamos filtración, una flechita en amarillo, reabsorción, una flechita en verde, y secreción, una flechita en azul. Eh, tenemos que entender que depuración renal de una sustancia, si lo quiere uno, la capacidad del riñón de eliminar sustancias de la sangre, depuración renal de una sustancia se define técnicamente como la capacidad que tiene el riñón de producir plasma o sangre libre de una sustancia por unidad de tiempo. Entonces, cuanto mejor la capacidad del riñón para eliminar una sustancia de la sangre, menor será la concentración de esa sustancia en la sangre medida en la vena renal. Cuanto mejor la capacidad de depuración, menor la concentración de esa sustancia en la vena renal. Eso quiere decir que cuando la sangre pasa por el riñón, lo atraviesa, el riñón tiene múltiples mecanismos para eliminar esa sustancia de la sangre. Entonces, cuanto mejor el riñón para eliminar esa sustancia de la sangre, mayor volumen de plasma libre de la sustancia se produce por unidad de tiempo. Por eso las unidades de depuración de una sustancia están en mililitros por minuto. Entonces, depuración de glucosa en un individuo sano para el riñón, 0 mililitros por minuto. El riñón es muy malo para liberar la sangre de glucosa porque de hecho tiene múltiples mecanismos para reabsorberla. La capacidad del riñón para eliminar sustancias como por ejemplo la penicilina, otros antibióticos betalactámicos, el ácido paraminipúrico es muy alta. Y el riñón es muy bueno eliminando esa sustancia de la sangre. Es muy bueno mandándola a la orina, sacándola de la sangre. Y entonces en esas sustancias, la depuración se aproxima al flujo sanguíneo renal. Porque casi que toda la sangre que pasa por el riñón pierde esa sustancia y por tanto todo el flujo sanguíneo renal se considera plasma libre de esa sustancia.
Entonces la depuración renal, que va a ser bien importante para ustedes en clínica, cuando estén mirando pruebas de función renal, la medimos como la capacidad que tiene el riñón de producir sangre, plasma, libre de una sustancia por unidad de tiempo. Es un flujo. ¿Cómo hace el riñón entonces para poder eliminar sustancias por la orina? Primero miremos que el proceso de filtración es completamente inespecífico. El proceso de filtración es completamente inespecífico, es decir, no estamos buscando ni separando partículas por tamaño específico, que tengan una función específica, simplemente es un tamiz que está separando por tamaño y carga. ¿Eso a dónde nos lleva? Que se escapan toda clase de sustancias desde el capilar glomerular hacia el espacio urinario y hacia las primeras porciones del túbulo, especialmente el túbulo proximal. La concentración de sustancias ahí es alta y vienen todos los solutos que pudieron filtrarse, carbohidratos, electrolitos, aminoácidos, proteínas pequeñas, vitaminas hidrosolubles, hormonas, todo eso viene disuelto en ese líquido que se filtró. El filtrado glomerular tiene una osmolaridad aproximada de 300 miliosmoles por litro. Y esa osmolaridad es muy parecida a la osmolaridad plasmática. Es decir, cuando el líquido sale del capilar glomerular aquí al glomérulo, hay un equilibrio osmótico entre los dos. Tienen básicamente la misma osmolaridad. Pero inmediatamente llegamos al túbulo proximal. Inmediatamente llegamos al túbulo proximal. Casi el 60 al 70% de todo el agua y el sodio filtrados se reabsorben en esa primera porción. 60 al 70% de toda la carga de agua filtrada se reabsorbe en el túbulo proximal. Es decir, sin mayor procesamiento que eso, reabsorción de agua y sodio. Lo cual le hace pensar a uno, ¿por qué filtrar 180 litros de agua al día si inmediatamente ya empieza el sistema tubular? Yo voy a absorber unos 100, 110 litros de agua al día. ¿Cuál es el propósito de producir una filtración tan profusa, pero tan profusa, si voy a tener un mecanismo de reabsorción que inmediatamente termine el glomérulo, ya me esté reabsorbiendo la mayor parte del líquido que filtré? Es complicado, pero digamos se puede explicar de una manera simple. O sea, los procesos por los que ocurre son complicados, pero tal vez el propósito podemos imaginarlo bastante obvio. Y es que mientras la filtración es inespecífica, los procesos de reabsorción, el paso del líquido tubular hacia los capilares peritubulares, de nuevo hacia la sangre, ese proceso de reabsorción es altamente específico y selectivo. Casi siempre es transporte activo. Ese proceso de reabsorción lo que está haciendo es capturando sustancias específicas por su estructura química, por su composición, por su valor metabólico para nosotros. Las sustancias que reabsorbemos típicamente son beneficiosas para nosotros. Esto no es un proceso, eh, no es un proceso abierto para todas las moléculas, es solamente para las que consideramos nutritivas o necesitamos para sobrevivir. Entonces imagínense si usted filtra muchas sustancias de la sangre a través del proceso A y reabsorbe solamente las que les interesan, las que les sirven a las células del cuerpo, lo que empieza a concentrarse en el líquido tubular son las sustancias de desecho. Es como que le sirvan a uno arroz con pollo y usted empieza a comerse el arrocito y el pollo selectivamente y va dejando las habichuelas en el plato. Usted le sirvieron de todos los solutos que tiene el arroz con pollo, pero usted se come el arrocito y el pollo y lo captura. Y entonces lo que queda en el plato es lo que usted no quiso meterse a la boca. De la misma manera, cuando el túbulo renal está produciendo el proceso de reabsorción, selectivamente captura y atrapa las moléculas que nos convienen, que nos sirven, que son nutritivas de alguna manera, o que tienen que ser recicladas antes de dejarse perder por la orina, y por tanto
las sustancias que quedan en el interior del túbulo, probablemente sean sustancias de desecho, sustancias que no nos benefician, sustancias que evolutivamente no queremos recuperar. Entonces, bien interesante, porque si yo quito tanta agua y tanto sodio de este líquido, además voy a tener una concentración de solutos incrementada con respecto a la sangre. Es decir, si yo quito solo quitar agua y sodio, en este punto la concentración de los solutos se incrementa en la misma proporción de la reabsorción de agua. Es decir, si yo por acá estoy diciendo tengo, digamos, cloruro. Aquí hay una cantidad de cloro en el líquido tubular. Si yo quito la mitad del agua que se estaba acá, o sea, reabsorbí el 50% del agua y no reabsorbí cloruro, el cloruro que se quedó acá, como tiene la misma cantidad de soluto, pero la mitad del solvente, recuerden que una concentración cualquiera será un cociente entre la cantidad de soluto, sobre la cantidad de solvente. Y recuerden que el número de arriba, el numerador, es proporcional al cociente y el denominador, el de abajo, es inverso al cociente. Entonces imagínense que yo tengo una cantidad de cloro estable, pero quité la mitad del volumen de agua, reabsorbí agua en ese líquido tubular y por tanto esta vaina se volvió la mitad. Si yo vuelvo la mitad, el solvente con el mismo soluto, la concentración se duplica. Eso quiere decir que aquí al interior del túbulo yo puedo manejar ahora, muy curioso, sustancias que antes tenían, digamos que el cloruro pasó, acá habían 110 miliequivalentes por litro y pasaron 108, pasa un poquito menos porque el cloruro es negativo en solución hídrica. Entonces acá tengo 108 y cuando yo reabsorba la mitad del agua, ahora tengo 216 miliequivalentes por litro de cloro aquí. Eso quiere decir que si yo quiero recuperar cloro, puedo establecer mecanismos a veces pasivos para la reabsorción de esas sustancias. Porque resulta que como le quité tanta agua al líquido tubular, ahora la concentración de cloruro es el doble y tengo un gradiente de concentración que puedo utilizar para transporte guiado por gradiente, para transporte pasivo. Entonces el punto es que, especialmente el túbulo proximal, que es la principal estructura de reabsorción de la nefrona, está produciendo reabsorción de un volumen muy importante de agua, sodio y solutos nutritivos, y que eso tiene dos efectos. Primero, minimizar la pérdida de esas sustancias, y segundo, incrementar la concentración de las sustancias que no quiero tener en la sangre. Ese pedazo es difícil de imaginar, pero la próxima vez que usted vaya al baño a orinar, dése cuenta que todo lo que está orinando estaba en su sangre. Eso es producto de la filtración de su sangre. Y como eso es producto de la filtración de su sangre, uno tiende a imaginar, bueno, primero es sorprendente que el riñón sea tan bueno para eliminar todas esas toxinas. Pero segundo, la concentración de las sustancias ahí en la orina le parece a uno sospechoso. Es decir, yo no tenía eso en la sangre, ¿cómo se le ocurre? Eso no es posible. Y la cuestión es que sí, todo eso viene de la sangre, sin embargo está mucho más concentrado porque filtramos mucho, reabsorbemos mucho y por tanto las sustancias nocivas tóxicas de nuestro metabolismo se concentran en el líquido tubular para producir la orina. Se concentran. Hay sustancias que son peligrosas para nosotros y no podemos simplemente esperar a que se eliminen por ese fenómeno de concentración por reabsorción de otras sustancias. Entonces el riñón es capaz de reconocer esas sustancias por las células tubulares y capturarlas de la sangre para bombearlas en contra de gradiente de concentración, porque ahora recuerden, el líquido tubular tiene más concentración de muchas sustancias que la sangre, y tomarlas en contra de gradiente de concentración
y bombearlas hacia el interior del túbulo. Al bombearlas hacia el interior del túbulo de manera selectiva, yo lo que estoy diciendo es, no solamente no me conviene reabsorber estas sustancias, sino que además me conviene gastar energía para que esas sustancias no regresen a la sangre. Me conviene gastar energía para promover que la sustancia se elimine en la mayor tasa posible, que me tome menos tiempo, menos veces circulando por el cuerpo esa sustancia eh, por su potencial efecto nocivo sobre mi cuerpo. A ese fenómeno en el cual selectivamente hacemos pasar sustancias de la sangre de los capilares peritubulares hacia la luz del túbulo, lo denominamos secreción tubular. Flechita en A es filtración, flechita en B, verde, es reabsorción, flechita azul, C, secreción. La secreción es un fenómeno activo importante en el riñón, pero cuantitativamente es la menor de los tres. Es decir, ahí están ordenados las flechitas de arriba hacia abajo, en orden descendente, cuáles son cuantitativamente más importantes. El riñón filtra más de lo que reabsorbe y reabsorbe más de lo que secreta. Recordando que la filtración es un proceso inespecífico y reabsorción y secreción son específicos para moléculas. Es decir, hay un transportador, hay un canal, hay una bomba, hay una proteína que mueve esa sustancia en contra de un gradiente de concentración para favorecer su tránsito en la dirección que la flecha lo sugiere. Entonces, cuando yo se quiera calcular cómo se elimina una sustancia, en qué proporción se elimina una sustancia en esta capacidad que mencionamos de depuración renal, la depuración renal de toda sustancia, que es lo que está marcado aquí como X, eliminación urinaria de una sustancia, será una relación de forma lineal, lo que se filtra, es decir, cuanto más filtre yo de esa sustancia, más se elimina, y a lo que se filtra de esa sustancia tengo que sumarle lo que se secreta. Es decir, los que aportan positivamente a eliminar una sustancia es la cantidad filtrada y la cantidad secretada. Pero para saber cuánto se elimina la sustancia, también tengo que mirar si la sustancia tiene alguna probabilidad de ser eliminada, eliminada del líquido tubular, recapturándola hacia los capilares peritubulares. Es decir, la rescatamos de ser perdida por la orina. Entonces, la excreción urinaria de una sustancia estará determinada por cuánto se filtra, más cuánto se secreta, menos cuánto se reabsorbe. Filtración más secreción menos reabsorción. Y eh, monta un perfil, eso monta un perfil de moléculas prototipo que van a tener patrones de reabsorción y secreción diferentes. Y cuando estén más grandecitos y estén ejerciendo medicina, se van a dar cuenta que es bien importante conocer esta diferencia. Entonces miremos algunos ejemplos de estas sustancias. Entonces, miremos la última diapositiva de la otra presentación. Acá estamos, listo.
Listo. Entonces, acá veremos ejemplos de cada una de esas sustancias para hacernos el modelo y la idea de cuáles sustancias tienen cuáles criterios de eliminación. Necesito que alguien me confirme si ya están viendo la diapositiva con los 4 modelos de nefrona. Sí, profe, sí, señor. Listo, listo. Entonces, sustancias bajo el modelo B, que es lo más común. Sustancias bajo el modelo B. Entonces, recordemos, voy a escribir aquí arriba como forma general de lo que vamos a estudiar. La excreción urinaria de una sustancia será la relación entre lo que se filtra, sale del glomérulo, recuerden la única parte de la nefrona que filtra es el glomérulo, menos lo que se reabsorbe, y a esa diferencia de lo que se filtra y lo que se reabsorbe, yo le tengo que sumar además lo que se secreta. Eso es bien importante, porque ahora de hecho las tenemos ordenados en magnitud cuantitativa. Se filtra más de lo que se reabsorbe y se reabsorbe más de lo que se secreta. Entonces hablemos primero del modelo B, primero de este modelo. Sustancias del modelo B son sustancias que se filtran en el glomérulo y que podrían eliminarse de forma importante, pero hay alguna forma de reabsorción. Entonces la sustancia regresa en parte a la sangre. Pero ¿cuál es el punto? La reabsorción no es total, no se reabsorbe toda la sustancia. Y no hay secreción de la sustancia, es decir, acá yo tengo que hay una filtración, la sustancia se filtra para poder ser eliminada, se filtra, y además de filtrarse, se reabsorbe en una proporción menor de lo que se filtra. Entonces la excreción sigue dando un valor positivo. Y no se secreta esa sustancia. Entonces le sumamos 0 y es lo mismo que decir filtración menos reabsorción, donde filtración tiene un valor mayor que la reabsorción. Eso quiere decir que la sustancia, como podemos ver, sí se elimina. La sustancia sí se elimina, pero lo hace en una proporción menor de lo que se filtra porque hay una reabsorción. Entonces, filtramos mucha agua y reabsorbemos muchísima agua, pero todavía el solvente de la orina sigue siendo agua. Es decir, estamos eliminando agua, pero en una proporción mucho menor de lo que podríamos eliminarla. Entonces, el agua, el sodio, el potasio, el cloruro, el agua y muchos electrolitos siguen este patrón de filtración libre y reabsorción parcial. Entonces, eliminamos algo, pero la mayor parte de eso lo reabsorbemos. Hay hormonas que regularán cuánta agua, cuánto sodio, cuánto potasio, cuánto calcio reabsorbemos y será materia de estudio de la función tubular específica. Ahora miremos el modelo A. Este modelo es muy interesante. El modelo de sustancia A resulta que incluye una sustancia que se filtra. Una sustancia que se filtra y esta sustancia, tal cual se filtró, aparece en la orina. La sustancia no se reabsorbe, la sustancia no se secreta. Es decir, el patrón de filtración, el patrón de eliminación urinaria solamente incluye filtración. El patrón de eliminación urinaria incluye solamente la filtración. Solamente la filtración. Entonces, la eliminación de esa sustancia es completamente dependiente de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Cuanto mayor la tasa de filtración glomerular, sin importar el flujo sanguíneo renal, cuanto mayor volumen de líquido se filtre acá, mayor cantidad de esa sustancia aparece en la orina. Pilas con esta lógica que es fundamental para entender función renal. La sustancia A que entra por la arteriola aferente en masa, no en concentración, en masa,
será igual a la suma de la sustancia que aparece, la sustancia A que aparece en la orina, más la sustancia A que aparece en la sangre de la vena renal. No sale de otro lado, el riñón no la sintetiza. Simplemente es la suma de los dos, lo que se va por la orina y lo que regresa por la vena renal. Debe ser igual. ¿Eso a qué me lleva? Eso me lleva a pensar que si yo estoy filtrando de esa sustancia X cantidad y X cantidad de esa sustancia aparece en la orina, todo lo que aparezca en la orina no aparece en la sangre de la vena renal porque la suma de los dos es igual a lo que entró por la arteriola. Eso significa que si una persona de esa sustancia A tiene un aumento de la concentración en la orina, lo más probable es que tenga una disminución de esta en concentración en sangre. Entonces, démosle nombre. Las sustancias que se comportan como el modelo A que tenemos acá incluyen la creatinina, el producto desecho de la creatina muscular, pero esto es basado en un modelo de un polisacárido vegetal que es la inulina, no insulina, sin S, inulina. Es un polisacárido vegetal que administrado endovenoso a las personas, al filtrarse en el riñón, se filtra libremente, no se reabsorbe y no se secreta. Hay otra sustancia que están usando en medicina interna actualmente que se llama cistatina C, que es una proteína de nosotros, no hay que inyectársela a nadie, y que se comporta muy parecido. Se filtra, no se reabsorbe, no se secreta. ¿Cuál es la importancia de conocer estas sustancias? Por ejemplo, la creatinina, que es la que más medimos en clínica, va a tener una relación bien interesante porque cuanto mayor la tasa de filtración glomerular, mayor la función renal de eliminación urinaria, mayor la concentración de creatinina en la orina y menor la concentración de creatinina en sangre. Si a una persona yo le pongo una pinza en las dos arterias renales y el riñón no filtra sangre, la única vía de eliminación de esa sustancia será la filtración, que en este momento es inexistente. Entonces, la concentración de creatinina en la sangre se sube mucho y deja de aparecer creatinina en orina. Entonces, como yo sé que la creatinina se filtra, no se reabsorbe, no se secreta, yo puedo hacer una relación entre la tasa de filtración glomerular y la depuración de la creatinina. Porque cuanto mayor volumen de creatinina depurada, mayor la tasa de filtración glomerular. De la misma manera, si el riñón empieza a fallar y cada vez se está filtrando menos, las concentraciones de creatinina en la orina serán cada vez menores y las concentraciones de creatinina en la sangre serán cada vez mayores. Por eso muchos médicos en urgencias piden el examen de creatinina en sangre como una manera indirecta y rápida de estimar la función renal, ya que si la creatinina está bajita es porque el riñón la está dejando perder por filtración, el riñón funciona, chulito, continuamos. Pero si la creatinina está alta, me toca detenerme a pensar, porque si hay una gran concentración de creatinina en sangre, pues el riñón puede estar eliminando menos de esa creatinina. No dice de una vez insuficiencia renal, pero toca sentarse a pensar qué es lo que está pasando. El valor de creatinina normal en los humanos va de 0,8 a 1,2 miligramos por decilitro en sangre. 0,8 a 1,2. Los incrementos de la creatinina por encima de ese valor de 1,2 me van a hacer sospechar que hay un defecto en la función renal. ¿Cómo interpretar eso, esa proteína, ese desecho de proteína, la creatinina, si eso no lo produce el riñón, eso lo produce el músculo? Entonces hay muchas variables de confusión. Entonces, los hombres, sin ir al gimnasio, solo por ser hombres, tienen una masa muscular mayor que la de las mujeres. Los hombres tienen una masa muscular mayor que la de las mujeres y por tanto producen más creatinina en cualquier momento. Entonces uno debería esperar que el nivel de creatinina fuera mayor en hombres que en mujeres. Pero entonces uno va a ver el tamaño de los riñones y los riñones son más grandes y filtran más en los hombres que en las mujeres. Eso quiere decir que como los hombres tienen una tasa de filtración glomerular ligeramente mayor que la de las mujeres, compensan esta relación que hay con la masa muscular. Entonces la creatinina sigue siendo igual para los dos, 0,8, 1,2.
Si una mujer empieza a desarrollar mucha masa muscular porque se mete al gimnasio y empieza a inyectarse esteroides, pues esta mujer se le va a elevar la creatinina en sangre porque ya está produciendo más creatinina y sus riñones no están filtrando más. Pero en condiciones basales, sin entrenamiento físico intenso ni estimulación por sustancias del tipo esteroide anabólico, lo que vemos es que mantienen los hombres y las mujeres más o menos una concentración similar. ¿Qué pasa con la masa muscular a medida que vamos cumpliendo más años? Pues hay una tendencia hacia la atrofia muscular, a tener menos masa muscular y por tanto a producir menos creatinina. Entonces los abuelitos deberían tener menos creatinina que los adultos jóvenes y uno va y revisa la función renal y entre más años pasan, menor la tasa de filtración glomerular. Eso quiere decir que la caída de la masa muscular se ve compensada también por la caída en la tasa de filtración glomerular y los abuelitos también deben tener entre 0,8 a 1,2 miligramos por decilitro. Entonces la creatinina es un medidor interesante, se ha usado por muchos años porque tiene una estrecha relación con la filtración glomerular. Cuanto más se filtra, más se elimina la creatinina de la orina, más se elimina la creatinina hacia la orina y por tanto menos creatinina en la sangre. Mantener niveles bajos de creatinina en sangre es un indicativo de una buena tasa de filtración glomerular. Luego, sustancias del tipo C. Sustancias del tipo C. ¿Qué es lo que está pasando con estas sustancias? La sustancia tiene una filtración en el glomérulo, pero el cuerpo la designa tan importante para nosotros. Nos costó mucha energía conseguirla, no queremos perderla, que el cuerpo lo que hace es utilizar mecanismos selectivos y activos para reabsorber completamente la sustancia. Entonces la excreción urinaria de esa sustancia que se filtra resulta que está afectada porque hay una reabsorción que es igual a la filtración y no hay secreción. Y si yo tengo un valor X y le resto la misma X y le sumo nada, la excreción urinaria es cero. Esta sustancia no se pierde en la orina en condiciones fisiológicas porque hay una reabsorción que tiene la misma magnitud de la filtración. Ese es el patrón para la glucosa. Ese es el patrón para eh, las proteínas pequeñas, los aminoácidos, algunas vitaminas hidrosolubles, que se reabsorben en el 100% de la cantidad que se filtraron, porque el cuerpo simplemente no desea perder glucosa, que es tan difícil de obtener, o aminoácidos que toca matar a alguien más para obtenerlo, sea un animal o una planta, toca matar algo para poder obtener proteínas. Entonces, el cuerpo les da tanto valor biológico a estas sustancias que hay mecanismos para la reabsorción completa. Como la filtración es igual a la reabsorción, la excreción urinaria es cero y la sustancia no debería aparecer en la orina. Ese es el patrón de comportamiento del túbulo proximal donde se reabsorben la mayor parte de los nutrientes de nuestro cuerpo. Entonces podemos poner de sustancia arquetipo la glucosa. Y por último tenemos el modelo D de sustancias. En este modelo la sustancia se filtra en el glomérulo, pero además la sangre que va por los capilares peritubulares secreta, gracias a la función tubular, secreta hacia la luz del túbulo más de esa sustancia para hacer que la concentración en la sangre sea muy baja y la concentración en la orina sea muy alta. En este modelo, cuanto mayor el flujo sanguíneo renal, cuanta más sangre pasa por los riñones, más de la sustancia se elimina de la sangre. Eso es bien importante porque eso es solo para la sangre que pasa por los riñones. Si la sangre está pasando por el cerebro, porque no estuvo en parte del gasto cardíaco en ese minuto que se vino para acá, la sangre que está en los otros órganos no elimina la sustancia. Y la sangre que está en el riñón elimina completamente la sustancia. Quiere decir que cuanto mayor el flujo sanguíneo renal, mayor la depuración de esa sustancia. Acá tenemos sustancias, la sustancia modelo es PAHA, paja, el ácido paraaminohipúrico, como un metabolito de nitrogenados en nuestro cuerpo. El ácido paraaminohipúrico tiene este patrón. También lo tienen muchos medicamentos como los antibióticos de anillo betalactámico, como la penicilina o las cefalosporinas, que se eliminan de esta manera. Eso quiere decir que si yo miro la depuración de una sustancia como el ácido paraaminohipúrico, estoy haciendo una inferencia del flujo sanguíneo renal. Cuanto mayor sea el flujo sanguíneo renal, mayor la eliminación de esa sustancia, que es una manera complicada de decir, el riñón elimina esa sustancia por sus dos capilares. Cuanta más sangre entra al riñón, más se elimina la sustancia.
Por tanto, cuanto mayor el flujo sanguíneo renal, mayor la depuración de esa sustancia, mayor el volumen de plasma libre de esa sustancia producida por unidad de tiempo. Mayor el volumen de plasma libre de esa sustancia producida por unidad de tiempo. Entonces, acá en A tenemos la creatinina. En B tenemos el agua y el sodio. En C tenemos la glucosa y en D tenemos el ácido paraminopúrico como modelo de cada uno de estos comportamientos. Y me interesa que recuerden que el cálculo de la depuración de sustancias del tipo A, creatinina por ejemplo, me ayuda a calcular la tasa de filtración glomerular, mientras que el cálculo de depuración de sustancias del tipo D, como el ácido paraminopúrico, me ayuda a calcular el flujo sanguíneo renal.